Hay un momento, exacto y silencioso, en el que algo dentro de ti simplemente suelta el control. No es un desmayo, no es rendirse ante la derrota, es una sabiduría más antigua que tu miedo, y no llega como un pensamiento, sino como un suspiro que no sabías que estabas conteniendo. Hace 4 siglos, en una torre de piedra en el sur de Francia, un hombre que había enterrado a 5 de sus 6 hijos, que había visto morir joven a su mejor amigo, y que había presenciado cómo su país se despedazaba en una guerra civil, mojó su pluma en tinta y escribió un secreto en un pergamino. No lo escribió para reyes ni para eruditos, sino para los exhaustos, para aquellos que se despiertan cargando ya con el peso de un mundo que nunca aceptaron salvar. Lo que descubrió en ese silencio fue esto: cuanto más intentas retener el agua, más se te escapa entre los dedos. Y en el instante en que dejas de aferrarte, el río te lleva exactamente a donde debías estar. Si te cansa controlar, te cansa complacer, te cansa obligar a la vida a obedecer tus planes, quédate. Esto es para ti. Ya conoces el agotamiento del que hablo. Vive en tus hombros incluso antes de levantarte de la cama. Es la fatiga de quien ensaya conversaciones que nunca ocurrirán, de quien elige su ropa para evitar ser juzgado y no para expresar su verdad, de quien sonríe en la mesa mientras calcula cuánto tiempo más debe durar la actuación. Te han enseñado que eso es responsabilidad, que importar de verdad significa aferrarse con fuerza, que el amor es una forma de vigilancia y que el éxito es la recompensa para quienes nunca dejan de gestionar los detalles. Pero tu cuerpo es más sabio. Tu cuerpo es un archivo de cada vez que te aferraste más allá de lo sensato, de cada vez que te tragaste tu verdad para mantener la paz, de cada vez que usaste tu propia energía como moneda de cambio para comprar la aprobación de unas manos que, para empezar, nunca estuvieron abiertas. No estás roto. No te falta disciplina. Simplemente estás exhausto de cargar con un mundo que nunca te pidió que lo salvaras. Esta es la mentira que te vendieron, y es una mentira hermosa, pulida por siglos de madres con buenas intenciones, padres ambiciosos y culturas que veneran el esfuerzo por encima de todo. La mentira de que el control es sinónimo de cuidado, que si no te preocupas, no amas, que si no gestionas cada resultado, eres un irresponsable. Pero mira tu vida, mira las relaciones a las que te has aferrado hasta convertirlas en polvo. Mira las oportunidades que has perseguido hasta que huyeron por el olor de tu desesperación. El control no es amor. El control es el miedo disfrazado de virtud. Es el niño que llevas dentro creyendo que si observa con la suficiente atención, si ajusta su comportamiento con la suficiente precisión, el mundo, por fin, será seguro. Pero el mundo nunca fue seguro, y tu vigilancia no lo ha cambiado. Solo te ha cambiado a ti. Te ha convertido en un centinela que nunca duerme, en un jardinero que estrangula las raíces intentando proteger la flor. Michel de Montaigne vio esto con unos ojos que ya habían presenciado todos los motivos para desesperarse. Comprendió que el ser humano confunde la tensión con la atención y que hemos confundido el puño cerrado con la mano abierta. Hay un mecanismo debajo de todo esto sobre el que los místicos han susurrado y que tu sistema nervioso ya conoce. El universo, en su extraña y receptiva inteligencia, no se mueve hacia el esfuerzo, se mueve hacia el vacío. Cuando dejas de aferrarte, no creas un vacío inerte, creas una invitación de alta presión. Piénsalo como un imán hecho de ausencia. En el momento en que dejas de forzar las cosas, generas un espacio tan puro, tan inconfundiblemente alineado con tu verdadera frecuencia, que la realidad se apresura a llenarlo. Esto no es pasividad, no es quedarse quieto esperando milagros. Es lo más activo que puedes hacer. Es la decisión de convertirte en un vacío de tal claridad que lo que te pertenece no tiene más remedio que llegar. Montaigne no descubrió esto en un libro, sino en sus propios huesos. Cuando dejó de intentar salvar a Francia, cuando dejó de intentar amoldar su dolor a una forma que pudiera presentar al mundo, cuando se retiró a su torre y, simplemente, se permitió ser observado por su propia pluma, las cosas empezaron a alinearse, no porque lo estuviera manifestando, sino porque, al fin, había dejado de repeler su propia vida con la estática de su resistencia. Montaigne no huyó a su torre para escapar del mundo. Entró en ella para escucharse pensar. En ese silencio de piedra, rodeado por los libros de filósofos muertos y las inscripciones en latín que pintó en sus vigas de madera, comenzó la obra que sobreviviría a todas las guerras a las que él sobrevivió.
Escribía para entenderse a sí mismo, no para convencer a los demás. Confesó su vanidad, su inconstancia, su miedo a la muerte. Escribió que nadie es constante, nadie es perfecto, y que aceptar esto es, por fin, habitar tu propia humanidad. Esto era revolucionario entonces, y lo es ahora, porque vivimos en una época en la que todos interpretan una versión de sí mismos que no requiere mantenimiento. Pero Montaigne demostró que ese yo sostenido a la fuerza es una prisión. El yo al que se le permite contradecirse, cambiar de opinión, fracasar sin pedir disculpas. Ese es el yo que se vuelve magnético, porque ese yo ya no intenta extraer amor del mundo a través de la perfección. Simplemente está presente, y la presencia es la única frecuencia que no se puede falsificar. Piensa en la historia de Tomás, no porque sea extraordinaria, sino porque está enterrada en tu propia memoria, y aún no has tenido el valor de leerla. Tomás tenía 48 años, y durante 2 décadas había sostenido una relación que había muerto mucho antes de que él se lo admitiera a sí mismo. Un negocio, un matrimonio, un vínculo familiar, no importa cuál, lo que importa es cómo lo sostenía. Cada noche escribía cartas en su mente, argumentos perfectos, explicaciones hermosas, justificaciones desesperadas de por qué necesitaba ser comprendido. Ensayaba su tono de voz en la ducha. Ajustaba su postura, sus horarios, sus deseos, todo con el fin de crear las condiciones para que la otra persona, al fin, viera su valor. Cuanto más daba, cuanto más explicaba, más fría se volvía la otra persona. Cuanto más intentaba controlar la historia, más se le escapaba. Una mañana, tras una noche sin dormir, Tomás se sentó en su escritorio con una carta en la que había trabajado 6 horas. Era una obra maestra de vulnerabilidad y razón. Lo arreglaría todo, estaba seguro. Y entonces, ocurrió algo extraño. Su mano se detuvo, miró el papel y se dio cuenta de que ya no escribía para ser comprendido. Escribía para evitar el dolor de soltar. En un movimiento que sintió como caer y volar al mismo tiempo, rompió la carta por la mitad. No la envió. No se explicó. Simplemente se detuvo. Soltó aquello que se le había estado escapando durante 20 años. Y aquí está lo que los místicos entienden y lo que los controladores nunca ven. 3 semanas después, la otra persona se acercó a él, no por arte de magia, sino porque el olor a desesperación había desaparecido de la energía de Tomás. El vacío que creó al detener su persecución no se llenó con el regreso de la vieja relación, sino con la llegada de su propia paz. Se había convertido en un imán precisamente porque había dejado de ser un mendigo. Ahora, déjame mostrarte los 3 engaños que te han mantenido encadenado a este agotamiento. El primer engaño es la seguridad. Crees que si controlas las variables, estarás a salvo. Pero la seguridad es un horizonte que se aleja a medida que te acercas. Cada cerrojo que instalas solo te enseña a temer lo que hay al otro lado. Montaigne casi muere en un accidente a caballo, y en ese roce con el azar, comprendió que ninguna planificación lo habría salvado. El suceso fue soberano. Paradójicamente, aceptar esto lo hizo más libre de lo que cualquier precaución podría haberlo hecho jamás. El segundo engaño es el amor. Crees que para ser amado, debes ser complaciente. Debes anticipar necesidades, suavizar tus asperezas, convertirte en lo que la situación exija. Pero el amor comprado con sumisión no es amor. Es un contrato de alquiler con cláusulas invisibles, y el precio es tu alma. Montaigne escribió sobre su amistad con la Boétie, una conexión que no exigía nada, que no poseía nada, que simplemente era. Ese es el único amor que sobrevive. El tercer engaño es la perfección. Crees que si muestras una superficie impecable, el mundo te respetará. Pero la perfección repele. Es un muro que deja la vida fuera. Las personas que nos conmueven no son las que están pulidas. Son aquellas que han hecho las paces con sus propias grietas, las que dejan que la luz se cuele a través de ellas sin pedir perdón. Cuando dejas de exigirte perfección, te vuelves accesible para esas mismas cosas que has estado persiguiendo. Hay un poder que llega cuando realmente deja de importarte aquello que nunca te correspondió cargar. No hablo de indiferencia. La indiferencia es una puerta cerrada. Hablo de soberanía. La soberanía es una ventana abierta de par en par a la tormenta, porque por fin has comprendido que la tormenta no puede llevarse lo que ya no finges poseer. Montaigne no dejó de amar a sus hijos tras su muerte. No dejó de amar a su amigo.
Dejó de necesitar controlar la forma que debía tomar ese amor. Permitió que su duelo fuera irregular, que sus opiniones cambiaran, que su soledad fuera absoluta. Y en esa plenitud, se volvió intocable. El mundo no podía manipularlo con halagos, ni herirlo con críticas, porque ya se había dado a sí mismo la única aprobación que importaba. Este es el magnetismo del soberano. Quien no necesita es quien recibe. Quien no ruega es quien es elegido. Quien no fuerza las cosas es quien encuentra el camino desplegándose bajo sus pies, como si hubiera estado esperando sus pasos desde el principio. Si estás sentado, permítete acomodarte. Si estás caminando, deja que tu paso se ralentice. Ahora voy a guiarte hacia el interior de la torre, no como una metáfora, sino como un lugar que puedes sentir en tu cuerpo. Este es el protocolo de la torre, y solo necesitas hacerlo una vez para que empiece a surtir efecto. Imagínate subiendo por una estrecha escalera de caracol hecha de piedra fría. El aire se vuelve más silencioso con cada escalón. El ruido del mundo, las exigencias, las expectativas, no pueden seguirte hasta aquí. En lo alto, hay una única habitación circular, un escritorio de madera, una vela y una ventana abierta al viento. Ahora, trae a esta habitación esa única cosa que has estado cargando. Esa relación que intentas salvar. Esa decisión que intentas forzar. Esa identidad que intentas mantener. Siente su peso en tus hombros, en tu pecho, en la boca del estómago. Siente cuánto tiempo lo has llevado a cuestas. Y ahora, de pie en este silencio que Montaigne conocía, pronuncia estas palabras una sola vez. No 2 veces. No como un mantra. Una sola vez. Con la autoridad de quien, por fin, ha pagado suficiente. Suelto lo que nunca me correspondió cargar. Dilo. Siente el espacio que se abre allí donde antes estaba el peso. Ese espacio no está vacío. Es un vacío de alta presión. Y está brillando. Es un imán, y está atrayendo hacia ti todo lo que resuena con tu verdadera frecuencia. Las cosas que huyeron de tu agarre, ahora se verán atraídas hacia tu centro. No porque las perseguiste, sino porque te detuviste. Quédate en esta torre durante 3 respiraciones. Deja que el viento te recuerde que eres libre. Y cuando estés listo, desciende. La torre está ahora dentro de ti, siempre lo estuvo. Aquí está el giro que lo cambia todo. Te dijeron que soltar es frialdad, que la persona a la que dejan de importarle las cosas se vuelve dura, distante, solitaria. Pero Tomás no se volvió frío. Se volvió libre. Montaigne no se convirtió en un ermitaño. Se convirtió en un hombre tan profundamente auténtico que el mundo no pudo evitar interesarse por él. El pergamino de la torre no decía que te retiraras de la vida. Decía que dejaras de luchar contra ella. El río no necesita ser convencido para fluir. La semilla no necesita ser persuadida para crecer. Y tú no necesitas ser gestionado para tener valor. Ya eres merecedor de la vida que te desea. La única pregunta es si dejarás que te alcance o si te agotarás construyendo presas contra una corriente que siempre intentó llevarte a casa. Entonces, ¿qué decía el pergamino exactamente? Al principio te dije que había un secreto escrito en aquella torre. Aquí está. Quien lo controla todo, no posee nada. Quien suelta, lo sostiene todo. Esta es la paradoja a la que tu mente se resistirá, hasta que tu cuerpo demuestre que es verdad. Has pasado años creyendo que tu agarre protegía tu tesoro, cuando en realidad, tu agarre era lo único que le impedía respirar. La relación que estás estrangulando no puede devolverte el amor hasta que abras las manos. El futuro que intentas forzar no puede llegar hasta que dejes de bloquear la puerta con tu ansiedad. Ese yo que intentas perfeccionar no podrá ser visto hasta que dejes caer la máscara y permitas que el rostro real reciba el viento real. Montaigne no nos dejó reglas, ni fórmulas, ni programas de 5 pasos. Nos dejó una presencia, una forma de estar en el mundo tan ligera que el mundo deja de pedirte que demuestres lo que vales. Cuando dejas de intentar alinearte con todos los demás, descubres que todo empieza a alinearse contigo. No a través del esfuerzo, sino a través de la gravedad de tu propia verdad. La torre nunca estuvo hecha de piedra. Estaba hecha del silencio en el que entras cuando, por fin, dejas de dar explicaciones. Y en ese silencio, el universo se inclina para escuchar. Sé lo que estás pensando. Estás pensando que esto suena hermoso en teoría, pero que, en la práctica, soltar el control se siente como saltar al vacío sin paracaídas. Y tienes razón.
Al principio, tu mente entrará en pánico. Te dirá que si dejas de empujar, todo se vendrá abajo. Que si dejas de vigilar, aquellos a quienes amas tomarán el camino equivocado. Que si dejas de preocuparte, serás olvidado. Ese es el ego intentando mantener su empleo, aferrándose a la ilusión de que tú eres el gerente general del universo. Pero debes entender esto. El universo no necesita tu gestión, necesita tu claridad. Cuando das ese paso hacia atrás, el primer milisegundo es de terror absoluto. El segundo es de una ligereza que te quitará el aliento. Considera a Elena, no a Tomás, sino a la mujer que vive en el reflejo de tantos de nosotros. Ella era la solucionadora de problemas de todos. La amiga que siempre sabía qué decir. La empleada que asumía el trabajo de 3 personas para asegurar que todo saliera perfecto. La hija que mediaba en cada conflicto familiar. Su identidad entera estaba construida sobre la premisa de ser indispensable. Creía que si dejaba de arreglar el mundo de los demás, dejaría de tener valor. Estaba tan ocupada sosteniendo el techo de las casas ajenas, que la suya propia se estaba desmoronando bajo el peso de la ansiedad y el insomnio crónico. Un día, frente a una crisis que en el pasado la habría hecho correr a rescatar a todos, Elena hizo algo radical. Dijo, «No sé qué hacer, y confío en que encontrarán la salida». Y apagó el teléfono. El silencio que siguió en su mente fue ensordecedor. Sintió culpa, sintió miedo, sintió que estaba traicionando su propia naturaleza, pero al día siguiente, el cielo no se había caído. Las personas a su alrededor resolvieron el problema sin ella. Y, por primera vez en 30 años, Elena no fue vista como una herramienta de rescate, sino como un ser humano. Al soltar su necesidad de ser la salvadora, le devolvió a los demás su propia capacidad de respuesta, y se devolvió a sí misma la libertad de, simplemente, existir. Descubrió que ser indispensable es solo otra forma de esclavitud, y que el amor verdadero no requiere que te incendies para mantener a los demás calientes. Este es el gran robo del control. Te convence de que todo es urgente. Te mantiene viviendo en una falsa emergencia perpetua, haciéndote creer que la paz es un destino al que llegarás una vez que hayas resuelto el siguiente problema, organizado la siguiente crisis o convencido a la siguiente persona. Pero la urgencia es una frecuencia muy baja. Es, literalmente, el lenguaje del miedo. La soberanía, en cambio, habla el idioma de la paciencia. Observa la naturaleza un momento. El roble no se estresa por perder sus hojas en otoño. Sabe que el invierno no es un castigo, sino una pausa necesaria antes de la primavera. El agua no se frustra cuando encuentra una roca en su camino. Simplemente la rodea pacientemente hasta que la erosiona o encuentra una nueva ruta. Tú eres parte de este mismo orden natural. Tu terquedad por forzar los tiempos de tu vida es, muchas veces, la única razón por la que te sientes estancado. Cuando te instalas en esa torre interior, cuando finalmente aceptas que no puedes controlar el comportamiento de tu pareja, ni el resultado de esa entrevista, ni la opinión de los extraños, te conviertes en un maestro de tu propia energía. Dejas de derramar tu poder vital en tierras áridas, y esa energía, al no dispersarse hacia el exterior en forma de ansiedad, comienza a acumularse en tu interior en forma de gravedad. Te vuelves pesado, pero en el mejor de los sentidos. Te vuelves denso, enraizado, inamovible. Las personas magnéticas no son aquellas que corren detrás de la vida intentando atraparla. Son aquellas que se sientan con tal convicción en su propia verdad que la vida no tiene más remedio que orbitar a su alrededor. Montaigne entendió que la verdadera genialidad de vivir no está en cuántos hilos puedes sostener a la vez sin que se rompan, sino en cuántos hilos estás dispuesto a soltar para poder, al fin, usar tus propias manos. Las manos cerradas que luchan por retener el pasado no tienen espacio para recibir el futuro. Así que mírate las manos ahora mismo, ya sea metafóricamente o físicamente. ¿Qué estás apretando con tanta fuerza que te están sangrando los nudillos? ¿Qué historia, qué rencor, qué expectativa, qué necesidad de tener siempre la razón? Cualquiera que sea la respuesta, ese objeto ya ha cumplido su ciclo. Ya te ha enseñado lo que venía a enseñarte. Ya es hora de dejarlo caer. Si esto ha encontrado esa parte de ti que está lista para dejar de cargar con lo que nunca fue tuyo, escribe la palabra suelto en los comentarios. No como un gesto casual, sino como un contrato. Nombra lo que estás soltando, aunque solo tú entiendas el nombre. Y sabe que,
Al hacerlo, ya has cambiado la frecuencia de tu campo. Suscríbete a este canal. El próximo audio de esta serie se titula La frecuencia del imán. Cómo proteger tu paz en un mundo que exige tu atención. Y cómo mantenerte soberano cuando todo a tu alrededor te grita que te preocupes por cosas que no importan. Si estás reconstruyendo tu torre interior, piedra a piedra, respiro a respiro, este es tu lugar. La torre está dentro de ti. El silencio está dentro de ti. Y todo lo que has estado buscando ya se está moviendo hacia ti, a la velocidad exacta de tu disposición a dejarlo llegar. Suelta y recibe.